edición de Curazao 24 ocurre en una editorial creada por el autor, cuyo catálogo concluye con ese libro. Y sucede que Reinaldo Bragado Betaña quedó a mitad de camino, cruda realidad. Sale de Cuba en 1988 después de sufrir todos los rigores a los cuales son condenados los opositores. Se marcha del país con los textos inéditos. No se ha dado a conocer en Cuba. Llega al exilio con la vocación del escritor, pero ahora la inserción no sería en la ciudad letrada de la isla. Era necesario lograr el reconocimiento en el mercado internacional de la literatura. De lo contrario, quedaría encerrado en los límites culturales de Miami. De la segunda ciudad de los cubanos recibió el apoyo posible al luchador por los derechos civiles, una columna en un diario y las posibilidades de continuar batallando en pos de las libertades civiles. Pero un escritor aspira al reconocimiento intelectual. Los premios a su narrativa señalaban un camino promisorio, pero muere desgraciadamente en el año 2005. El legado literario de Bretaña parece existir en tierra de nadie. En la isla se le desconoce por su postura política y en el exterior no rebasa los límites del exilio miameño. Claro, no nos dejemos llevar por falsas apariencias. La tierra de nadie que marca la cronología existencial del escritor resulta la tierra de todos, la Cuba real o imaginaria. Vuelvo a repetir, no nos dejemos llevar por falsas apariencias. Bragado pertenece a la Cuba existente en la amargaza de la cultura, la cual comienza a resultar en este siglo XXI transnacional, pero al margen del sitio donde surja, lleva una continuidad espiritual, nacida con el primer gran poeta cubano Heredia al escribir aquellos versos tan conocidos, Las palmas hay, las palmas deliciosas, y se transparenta en la respuesta dada hace un tiempo atrás por Antón Arrufat en la televisión cubana cuando dijo aquello de que Cuba me duele. Tratemos entonces de ubicar la poesía del autor en el ámbito de la literatura nacional, dejando al margen otras zonas de esta creación. Reinaldo Bragado nace en 1953, por tanto, los años de temprana juventud coinciden con el ambiente de una realidad bautizada como el quinquenio gris. En 1971 se realiza el primer Congreso de Educación y Cultura y en ese entonces el autor cuenta con 18 años. Para resumir, utilicemos lo expresado por un poeta. Nos obligaban a leer a Pita y Nicolás Guillén. Por ese entonces la poesía cubana comienza a vivir el desgaste del coloquialismo. En la década del 70 nuestro fervor no era el de Buenos Aires. Se intentó testimoniar la historia a través de la literatura. Mi pantalón está estrujado, veo los espejos y las aldabas, los trucos de tu cuerpo que ya no engañan. Leo en tu mano las desventuras de una verga, mi pantalón está estrujado, un zapato desertó y la fina lluvia amenaza el almuerzo. Clavé en la fachada un aviso perturbador esa mañana. Nadie pregunta y solo vigila mi pantalón estrujado. Yo le comentaba a Lizardo algo muy curioso, una sensación que yo tenía que me parecía que era común a todos, que es que cuando alguien sugería una película o un libro, el propio sistema, a través de todo el mecanismo de terror, de miedo, de imposición de dogmas, de imposición de literatura incluso, y yo le decía que el cubano se había vuelto suspicaz, se había vuelto desconfiado, porque cuando se le sugería a la inmensa mayoría una película, un libro, cualquier material de esto, lo aceptaba como con cierto cuidado, ¿no? Don Eustaquio es un cuento que se me quedó grabado, y sin embargo ese cuento en particular se me quedó grabado el nombre del cuento, la trama del cuento, y aparte de eso es una trama muy afín, que toca muy de cerca al cubano. Sinceramente fue un placer leer el libro de cuentos de Reinaldo Bragado Betaña. Reinaldo Bragado, que me gustó sinceramente su obra literaria. Sea uno de los libros que más gusta al que lee a Reinaldo, sea Curazao 24. De Curazao 24 él hizo una nota y yo quise leerle a ustedes el primer párrafo de una nota, bueno, que es muy larga, y esto él lo escribió en abril del 2004. Quiere decir que fue un poquito más
al año y 2 meses antes de él fallecer. Él dice así: dedicado a mi madre. Es fascinante corroborar que se le puede ganar la partida al tiempo, aunque se viva en La Habana Vieja, a todas las contrariedades e incluso a una dictadura feroz. El presente poemario es uno de los tantos libros que escribí en Cuba y que logré sacar de la isla clandestinamente. La apuesta la hice conmigo mismo: ofrecer al lector en el extranjero todo lo que la dictadura me impidió publicar en mi patria, y lo he logrado poco a poco desde mi llegada al exilio en 1988. Es una deuda conmigo y mis amigos que ya se va amortizando. En otras palabras, le gané a la dictadura que me tocó en suerte, la cual, además de feroz, posiblemente sea la más ridícula de la historia. O sea, son palabras de Reinaldo Bragado. Gracias a la red de Biblioteca Cívica que lleva su nombre, y gracias en especial a la persona de Omaida Padrón, sus cuentos, sus poemas, sus artículos se conocen hoy en Cuba, o por lo menos somos ya muchos los cubanos que conocemos su obra, que es lo que tanto quiere un autor: conocerse en el mundo entero, pero sobre todo en su patria. Y gracias a esa labor, repito, de Omaida Padrón, que tuvo la brillante idea de ponerle su nombre a su biblioteca, y después se hizo extensivo a una red. Bueno, hoy su letra, bueno, germina y es conocida aquí en su país. En este caso creo que se ha hablado bastante de la obra de Reinaldo Bragado, y en este caso yo lo que quiero es agradecer a Reinaldo Bragado y agradecerte a ti al mismo tiempo de que haya votado de esta buena biblioteca, que por lo menos me ha procurado el privilegio de leer buenas obras aquí, de cultivarme, y también de haber labrado nuevas amistades aquí, porque hay mucha gente que hemos compenetrado, que tú lo creas, estos círculos han labrado amistades entre las personas y demás. O sea que no solamente la obra de Bragado, sí, como tal, la biblioteca es una institución que ha ido más allá de lo que es la literatura y bueno, su obra como tal, porque en esencia él es un hombre muy talentoso. Yo he leído casi todas sus obras, y también quiero agradecerte a mi nombre en estos momentos, que ¿cómo se llama esto? Que hay como un letargo en las actividades disidentes después que se abrieron los aeropuertos, que por esta actividad, te lo digo como periodista, porque bueno, tengo que coger y te tengo que hablar así. Y en este caso te lo agradezco, porque has roto como el letargo ese después del 12 ¿cómo es? ¿Qué fecha es? 12 de enero. Después del 12 de enero parece que se ha roto ese letargo que sobrevino por la apertura de los aeropuertos, y que al menos nos hemos reunido aquí y estamos hablando aquí, y bueno, y seguimos desafiando en este caso el poder. Sí, porque quiero decirle que aparte de lo que dice Pablo, Teresita también ha sido testigo, y Madrazo, bueno, una de las personas también que bueno ha estado al lado mío. Quiero decirle que esta actividad se está haciendo hoy, pero anoche fuimos amenazados grandemente, que bueno, eso no se le debe dar importancia porque eso es normal. Madrazo lo sabe, que anoche tuvimos la presencia aquí de 2 agentes de la seguridad del Estado. Convocado ahí para la atención. Exactamente, el año pasado fue un operativo que no dejaron entrar a nadie, nada más al bibliotecario de Alberto con su hija, a mi hija Nuria, o sea, 4 personas. El año pasado no dejaron entrar a nadie, tomaron esto por asalto ahí en medio del pasillo, le pedían el carnet de identidad también a los vecinos para ver si venían para acá, para la casa. O sea, que parece que a pesar de, no sé, que este año le fuimos a advertir y todo, gracias a los Twitter también, vamos a darle las gracias a los Twitter y a todos también, nuestros hermanos también, porque desde ayer hay mucha gente que están al tanto de la situación, porque saben también que el 27 de junio se hace un recordatorio de la vida y obra de Reinaldo Bragado Bretaña. Es interesante este encuentro, bueno, a mí, porque yo tuve el honor de conocer a Bragado
al momento de fundarse el Comité de los Derechos Humanos, una sede fundamental, además de la Iglesia de la Caridad, era la casa de Adolfo Rivero Caro, y Bragado visitaba permanentemente allí, y tuve el honor de conocerlo, escuchar de su experiencia, cosa que le afectó bastante, de la cárcel, y les digo que para mí hoy pues constituye pues, un momento de recuerdo, ¿no? Y de satisfacción que recordemos a una persona que dedicó su talento en función del derecho, del deseo de lograr la democratización de nuestro país. Bragado, como figura de las letras cubanas, además de eso, fue uno de los poquísimos escritores que fue fundador del Comité Pro Derechos Humanos, el movimiento que inició la lucha por la democratización organizada desde el punto de vista de defensa de los derechos humanos, y cobra gran importancia para la oposición actual y para el movimiento literario cubano, que él represente una red de bibliotecas en el país con su nombre. Se me gustaría resaltarlo. No todas las personas tienen una posibilidad real de valorar poesía. Yo creo que para valorar poesía se necesita cierta fibra especial para que la poesía de ese escritor que uno está leyendo a uno le llegue. Por ejemplo, nosotros en nuestros tiempos jóvenes no sabíamos todos los versos de José Ángel Buesa. Es más, se lo decíamos a aquellas amigas que teníamos intenciones de conquistar. Sin embargo, por ejemplo, eso se ha perdido. Nuestros jóvenes leen muy poco. Y yo decía algo en el escrito que hice para ustedes, la valoración que yo hice del trabajo de la Biblioteca Independiente, que me lo hice llegar el otro día, acerca de la importancia que tienen estas bibliotecas y cómo en el tiempo han avanzado. Y no es solo que avancen, o sea, que hayan llegado hasta hoy, sino hasta dónde deben perdurar y cómo deben moverse a convertirse en espacios culturales alternativos a las que está ofreciendo el régimen, como alguien por ahí decía, limitado, censurado, y creo que era el mismo mío que decía, y esto es lo que tienes que leer y más nada debes conocer. Eso ustedes saben que a todo el mundo aquí nos pasa. A nosotros nos leen mucho. ¿Dónde? En el extranjero. Nos leen amigos nuestros aquí, nos intercambiamos entre nosotros. Ahora, hay que empezarse a preguntar hasta dónde la población nos lee. Hasta dónde la población lee a nuestros periodistas, a un señor como Pablo que tiene un estupendo blog, o a otros amigos que hay aquí. Tenemos que empezar a preguntarnos eso. Y tenemos que empezar a preguntarnos si a través de las bibliotecas no es una buena vía para empezar a conocer estas cosas. Todo eso me surgió a partir se lo agradezco, lo hice con mucho amor y además estoy muy satisfecho también de haberlo hecho y además como yo soy un poco que me gusta, y a mí sí me gusta la poesía, voy creo que a participar un poquito más en estas actividades. Muchas gracias. De agradecimiento, primeramente quisiera agradecerte particularmente a ti, es decir, haberme incluido en formar parte de esta familia, de la familia Bragado Bretaña, porque bueno, ya realmente más que una red, somos casi una fundación que tenemos ese reto de mantenerla viva, es decir, mañana muchos de nosotros a lo mejor no estamos aquí, pero el reto es ese, mantener vivo el espíritu ese de lo que tú has construido a lo largo de los años, sin recursos, con mucha paciencia, incluso bajo la represión. Yo tuve, primeramente antes de hablar de mi visita a Estados Unidos, bueno, particularmente a la intimidad de Bragado Bretaña, primeramente decir, y bueno, y reafirmando también lo que anteriormente el hermano Carlos decía, Bragado Bretaña fue uno de los fundadores del Comité Pro Derechos Humanos aquí en Cuba, sobre todo en la época que nadie escuchaba, es decir, él junto con Nicolás Guillén Landrián también fue uno de los fundadores del comité. Y en mi gira estadounidense, bueno, pude estar en la ciudad de Miami, gracias también a María Rivera, su viuda, que la
Ahí tuvimos en casa de Bragado Bretaña, es decir, en esa intimidad pudimos nosotros percibirla, tocar sus objetos íntimos. Que esa es la biblioteca de Bragado, ¿no? La biblioteca personal de Bragado Bretaña. Pudimos estar en la humilde casa donde vive y donde vive actualmente, continúa viviendo su vida. Pudimos incluso, más que un escritor, sabíamos también que Bragado Bretaña también es pintor también, es decir, hizo mucho ahí en La Viuda, conserva muchos dibujos de Bragado, incluso aún queda mucha papelería inédita sobre la obra de Bragado. Y también, por ejemplo, pude conocer también a Juan Manuel Salvá, el director de otro templo también de la cultura cubana como Ediciones Universal, que también fue amigo de Bragado. Incluso Bragado casi todas las tardes visitaba Ediciones Universal, incluso también para el mismo Juan Manuel Salvá. Bragado siempre le da una referencia a autores cubanos que vivían en el exilio, que estaban totalmente desconocidos. Bragado pertenece a esa generación de escritores cubanos aún muy desconocidos dentro de la diáspora cubana, como es el caso no solamente de Bragado, sino también de Carlos Victoria. Y también conocí, por ejemplo, a Gretel, la viuda de Nicolás Guillén Landrián también, que me habló también, es decir, de todas las vivencias que tuvo con Bragado, cómo compartieron, es decir, fue una experiencia realmente inolvidable. Y entonces, bueno, el reto que tenemos es mantener vivo la memoria de Bragado, manteniendo y desarrollando la red biblioteca cívica. En estos días, el mejor lugar para un hombre justo es el banquillo de los acusados. Desde allí, bello y exótico, el hombre luce su mejor cualidad, la capacidad de equivocarse. También logra que un murmullo raro recorra los huesos del fiscal, que a batir de puertas clama por el silencio de su cráneo. En estos días también existen otros sitios para los hombres. Decídase a tiempo. Son opcionales.